Sara Martínez bajó del camión de transporte militar y sus botas golpearon el suelo polvoriento del campamento Valor con un ruido sordo. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre las instalaciones de entrenamiento y ella ya podía sentir docenas de ojos observando cada uno de sus movimientos. A sus 22 años, era más joven que la mayoría de los demás cadetes, y su pequeña figura la hacía destacar aún más entre las imponentes figuras vestidas con uniforme militar. «Mira lo que nos enviaron ahora», susurró el cabo Jaque a su amigo. «Parece que debería estar sirviendo café y no sirviendo a su país». Las risas se extendieron entre el grupo de cadetes experimentados que habían estado entrenando en las instalaciones durante meses. Sara mantuvo la barbilla en alto y su expresión neutral, aunque su corazón latía con fuerza. Había oído cosas peores antes. Habiendo crecido en una familia militar, ella sabía que el respeto debía ganarse, no darse. El sargento Williams, un hombre rudo con 30 años de servicio en su haber, salió del edificio administrativo con un portapapeles en la mano. Su rostro curtido no mostraba emoción alguna mientras observaba a los recién llegados, pero sus ojos se detuvieron en Sara por un momento más que los de los demás. «Escucha, carne fresca», ladró. «Esto no es un campamento de verano. Aquí separamos a los soldados de los aspirantes. Los llevarán al límite y más allá. Algunos no sobrevivirán a la primera semana». La mente de Sara volvió a la conversación que tuvo con su padre, el coronel Robert Martínez, justo antes de partir para el entrenamiento. Él la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Cariño, no tienes nada que demostrarle a nadie», le dijo, poniéndole las manos en los hombros. «Pero te conozco y sé que lo demostrarás de todos modos». Su padre tenía razón en una cosa. Definitivamente tenía algo que demostrar. No porque fuera una mujer en un campo dominado por hombres, sino porque guardaba un secreto que podía cambiarlo todo. Un secreto que ni siquiera su padre sabía que poseía. El primer día de entrenamiento comenzó con una carrera de 5 milímetros al amanecer. Sara se colocó en medio del grupo, sin querer llamar la atención siendo la primera o la última. Mientras corrían por los sinuosos senderos que rodeaban la base, escuchaba las conversaciones a su alrededor. «Apuesto a que la princesita no pasa la primera carrera de obstáculos». Güesed, una corpulenta cadete de Texas que ya tenía dificultades para mantener el ritmo. «Apuesto a que el día...». «3», respondió otro. «Probablemente llorará y llamará a su papá para que la recoja». Sara se mordió la lengua y se concentró en su respiración. Había competido en carreras desde la preparatoria y podía superar fácilmente a la mayoría del grupo, pero se contuvo. Su estrategia era observar primero, luego actuar. Durante el entrenamiento con armas esa tarde, las burlas continuaron. Cuando Sara tomó un rifle M16, el cabo hizo una mueca exagerada de preocupación. «Cuidado ahí, Martínez», gritó lo suficientemente fuerte como para que todos lo oyeran. «Esa cosa podría ser más pesada que tú. Quizás deberíamos empezar con una pistola de agua». El grupo estalló en risas, e incluso algunos de los instructores sonrieron con suficiencia. Sara simplemente asintió cortésmente y procedió al arma con precisión mecánica. Sus movimientos eran fluidos y seguros, la memoria muscular tomando el relevo tras incontables horas de práctica. Las risas se apagaron mientras volvía a armar el rifle en tiempo récord, pero las miradas escépticas permanecieron. Para ellos, ella seguía jugando a disfrazarse con el uniforme de papá. Esa noche, en el comedor, Sara estaba sentada sola. En una mesa de la esquina, comía tranquilamente mientras los demás charlaban a su alrededor. Aprendió sobre la jerarquía de la base, los próximos ejercicios de entrenamiento, lo más importante, las personalidades de sus compañeros cadetes. Había un exmiembro de una pandilla de Lobos Angels que se había alistado en el ejército para cambiar su vida. Era duro y astuto, pero Sara podía ver la vulnerabilidad tras su apariencia endurecida. Luego estaba Jennifer, una de las 3 únicas mujeres de su unidad, que había luchado por ser aceptada desde el primer día y había desarrollado un resentimiento inmenso. El más interesante era David, un estudiante de ingeniería del MIT que se había alistado para pagar sus estudios de posgrado. Rara vez hablaba, pero Sara notaba cómo los demás cadetes acudían a él cada vez que tenían problemas con su equipo o necesitaban ayuda con los aspectos técnicos de su entrenamiento. «Hola, nueva», gritó mientras se acercaba a su mesa con su séquito habitual. «Estamos apostando a cuánto aguantas».
¿Quieres participar? Sara levantó la vista de su comida y sonrió amablemente. ¿Cuáles son las probabilidades actuales? 3 días es la favorita, sonrió. Pero me siento generosa. Te doy una semana. Es muy amable de tu parte, respondió Sara con voz firme. Creo que dejaré de lado la ropa de cama. El juego nunca ha sido mi fuerte. Chica lista, céntrate en lo que sabes, que probablemente no sea mucho cuando se trata de trabajo militar real. Después de que su grupo se alejara, Sara notó que la observaba desde el otro lado de la habitación. Él le dedicó un leve gesto de reconocimiento que ella le devolvió. Era la primera señal de posible respeto que había recibido en todo el día. El segundo día llegó la carrera de obstáculos, una extenuante serie de desafíos físicos que incluían escalar cuerdas, escalar paredes, carreras con neumáticos y gatear por el barro. Sara observó a los primeros grupos recorrer el recorrido, tomando notas mentales de las mejores técnicas y los errores comunes. Cuando llegó su turno, se acercó a la línea de salida con silenciosa determinación. Los demás cadetes se reunieron a su alrededor para ver lo que esperaban que fuera un entretenido fracaso. $20 a que no supera el primer muro, gritó alguien. «Estás dentro», respondió otra voz. Sara ignoró la charla y se concentró en el recorrido que tenía por delante. Con el silbato, avanzó con una velocidad sorprendente. Su pequeña estatura, que había sido motivo de tantas burlas, se convirtió de repente en una ventaja. Se deslizó entre obstáculos que los cadetes más grandes tenían que superar con fuerza, y su experiencia en gimnasia del instituto la ayudó a sortear los elementos más técnicos con gracia. El primer muro tenía 2,4 metros de altura, aparentemente imposible para alguien de su tamaño escalarlo sin ayuda. Pero Sara había escalado desde que aprendió a caminar, gracias a la creencia de su padre de que la condición física no era negociable. Golpeó el muro a toda velocidad, apoyó el pie en la madera y aprovechó el impulso para alcanzar el borde superior. Con un movimiento fluido, se impulsó y se dejó caer por el otro lado. El ruido de la ropa de cama había cesado. Para cuando Sara llegó al último paso de barro, estaba codo con TH, considerado uno de los cadetes más fuertes del grupo. Los dos emergieron del barro simultáneamente, cubiertos de tierra de pies a cabeza, pero ambos sonriendo con la satisfacción del trabajo bien hecho. El sargento Williams miró su cronómetro y negó con la cabeza en aparente incredulidad. «Martínez, acabas de empatar con el segundo mejor tiempo que hemos visto este mes». El grupo de cadetes observadores guardó silencio. El segundo mejor tiempo entre cientos de cadetes que habían intentado el curso no era ninguna broma. No era suerte ni entusiasmo de principiante. Era una habilidad legítima. Esa noche, el ambiente alrededor de Sara había cambiado ligeramente. La burla descarada había disminuido, reemplazada por un escepticismo más cauteloso. Algunos cadetes incluso asintieron a regañadientes en señal de reconocimiento cuando pasó, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. El tercer día traería ejercicios tácticos donde los cadetes se dividirían en equipos y se enfrentarían entre sí en escenarios de combate simulados. Aquí fue donde emergieron las cualidades de liderazgo, donde la rapidez mental bajo presión separaba a los futuros oficiales del personal alistado. Sara yacía en su estrecha litera esa noche, escuchando los suaves sonidos del cuartel a su alrededor. Mañana determinaría si su actuación en la carrera de obstáculos fue una casualidad o una señal de lo que vendría. Pensó en las palabras de su padre de nuevo y sonrió en la oscuridad. Definitivamente tenía algo que demostrar, pero no de la forma que nadie esperaba. El secreto que guardaba no se trataba solo de sus capacidades como soldado. Se trataba de su destino como líder. Un destino forjado por años de preparación que ninguno de sus compañeros cadetes podía imaginar. Mientras se quedaba dormida, Sara pudo oír a sus amigos y a él, que seguían hablando en voz baja sobre su actuación de ese día. Su confianza se tambaleó, pero sus prejuicios permanecieron intactos. Todavía la veían como una forastera, una impostora, alguien que no pertenecía a su mundo. Mañana empezaría a mostrarles lo equivocados que estaban. Pero ni siquiera ella podría haber predicho cuán drásticamente estaban a punto de cambiar las tornas, ni cuán rápido la risa burlona se transformaría en algo completamente distinto. Se habían sentado las bases. Ahora era el momento de construir algo que dejara a todos atónitos.
El ejercicio táctico comenzó a las 5 horas con el agudo sonido de un silbato que atravesó la niebla matutina como una cuchilla. 48 cadetes se dividieron en 6 equipos de 8, cada uno con la tarea de capturar y mantener una posición estratégica, mientras impedían que los equipos enemigos lograr sus objetivos. Era un juego de guerra complejo que requería no solo destreza física, sino también pensamiento táctico, habilidades de comunicación y la capacidad de tomar decisiones instantáneas bajo presión. Sara se encontró asignada al equipo azul, liderado por el cabo, quien había dejado claro desde el momento en que se anunciaron las asignaciones que la consideraba un peso muerto. «Escuchen, equipo azul», anunció mientras se apiñaban alrededor de un mapa táctico en la oscuridad previa al amanecer. «Tenemos el objetivo más difícil: tomar y mantener la colina 247. Es el terreno más alto del campo de ejercicios, lo que significa que todos los demás también lo querrán». Señaló varias posiciones en el mapa con la confianza de quien ya lo había hecho antes. Sara notó de inmediato que su estrategia era convencional hasta el punto de ser predecible, pero se guardó sus observaciones para sí misma. Martínez dijo, reconociendo finalmente su presencia: «Serás nuestra mensajera. Quédate atrás, mantén la cabeza baja y transmite mensajes entre posiciones. ¿Crees que puedes con eso?». Sara asintió cortésmente. Por supuesto. El cabo captó su mirada y se encogió de hombros, disculpándose. Incluso podía ver que eso la estaba dejando de lado deliberadamente, dándole el papel más seguro y menos importante posible. Mientras los equipos se dispersaban a sus posiciones iniciales, Sara tomó nota mental del terreno. El área de ejercicios era una extensa sección de bosque y terreno abierto salpicada de estructuras artificiales y obstáculos naturales. La colina 247 se alzaba en el centro como un premio esperando ser reclamado. Lo que no había considerado en su estrategia era que la ruta de acceso más obvia a la colina era también la más defendida que otros equipos esperarían. Sara había notado un estrecho barranco en la ladera este de la colina que no aparecía en los mapas tácticos estándar, probablemente porque había sido excavado por la erosión reciente y era demasiado pequeño para ser considerado estratégicamente significativo. El ejercicio comenzó con el caos controlado que caracterizaba el entrenamiento militar. La munición de fogueo crujía en el aire de la mañana. Las granadas de humo creaban manchas de niebla artificial, y los equipos maniobraban por el terreno como piezas en un tablero de ajedrez. El avance inicial del equipo azul fue exactamente como Sara había predicho. Se encontraron directamente con un fuego cruzado entre el equipo rojo y el equipo amarillo, que habían anticipado una aproximación directa. En 15 minutos, la mitad del equipo azul estaba muerto, según los árbitros del ejercicio, incluido él mismo. El cadete superior reunió a los supervivientes detrás de un tronco caído para reevaluar la situación. «Nos están masacrando ahí fuera», dijo con gravedad. «El plan no funciona». «¿Qué opinas?», preguntó Martínez, sorprendiendo a Sara con una pregunta directa. «Has estado bastante callada». Sara observó a los 4 miembros restantes del equipo. Era dura y fiable. Era testaruda pero inteligente. Era analítica y técnica. El soldado era joven, pero estaba ansioso por demostrar su valía. No había mucho con que trabajar, pero había visto a comandantes lograr más con menos. «Creo que estamos enfocando esto mal», dijo Sara con cautela. «Todos esperan que luchemos por subir las laderas principales de la colina. ¿Y si no lo hiciéramos?». Dibujó un diagrama aproximado en la tierra, mostrando el barranco que había visto durante su reconocimiento. «Hay un barranco en el lado este que es demasiado estrecho para un asalto con todo el equipo, pero perfecto para una unidad pequeña. Si logramos llegar a la cima desde esa dirección, podríamos establecer una posición antes de que alguien se dé cuenta de que estamos allí». Estudió su mapa improvisado. «Es un riesgo enorme. Si nos atrapa ese barranco, somos presa fácil». «Nosotros también somos presa fácil aquí», señaló. «Al menos su plan es algo que no verán venir». Asintió lentamente. La ventaja técnica del terreno elevado sería significativa. Y si Martínez tiene razón sobre la ruta de aproximación, vale la pena intentarlo, añadió, con su joven rostro ansioso por actuar. Sara sintió una oleada de algo que no había experimentado desde que llegó a la aceptación de la base.
Esta gente realmente estaba escuchando sus ideas y evaluándolas por sus méritos, no descartándolas por quién era ella. De acuerdo, Martínez, dijo después de un momento. Es tu turno, pero si esto sale mal, te invitamos a cenar durante el resto del entrenamiento. El movimiento por el barranco era tenso y metódico. Sara tomó la delantera, usando señales manuales para comunicarse con el equipo mientras navegaban por el estrecho pasaje. Las paredes del barranco proporcionaban un excelente escondite, pero también creaban el riesgo de quedar atrapados si encontraban oposición. A medida que ascendían, Sara podía oír los sonidos de la batalla en las laderas principales de la colina. El equipo rojo y el equipo amarillo se enfrascaban en un feroz tiroteo por el control de las principales rutas de acceso, tal como ella había anticipado. El equipo verde parecía estar realizando una maniobra de flanqueo desde el sur, mientras que el equipo morado establecía posiciones defensivas en la línea de árboles. Lo que ninguno de ellos había considerado era que una pequeña fuerza podría eludir por completo las rutas obvias y acercarse desde lo que parecía un terreno imposible. El barranco terminaba justo debajo de la cima de la colina 247, emergiendo tras un grupo de rocas que proporcionaban una cobertura perfecta. Sara se asomó por encima de las rocas y sonrió. La cima estaba completamente desprotegida. Todos los equipos estaban muy concentrados en la lucha. Se disputaban el control de los accesos, tanto que habían olvidado asegurar el objetivo. Establezcan una posición defensiva con vista al acceso sur, susurró Sara. Tomen el lado norte. Yo me encargaré de las comunicaciones y coordinaré nuestros campos de tiro. Durante los siguientes 30 minutos, el equipo azul mantuvo la posición elevada, mientras el caos se desataba bajo ellos. El equipo rojo finalmente rompió las defensas del equipo amarillo y comenzó a avanzar por la ladera principal, solo para encontrarse atrapados en fuego cruzado desde la posición elevada del equipo azul. El equipo verde intentó flanquear desde el sur y se topó directamente con una emboscada cuidadosamente posicionada. Fue cuestión de posicionamiento táctico y coordinación de equipo. Sara se encontró asumiendo naturalmente el rol de comandante, coordinando su defensa con la serena eficiencia que le daban años de estudio de estrategia y tácticas militares. Equipo azul para ejercer el control, comunicó Sara por radio cuando el humo finalmente se disipó. Colina 247 asegurada y en pie. La voz del árbitro resonó por la radio con evidente sorpresa. Equipo azul, confirmen su posición. Nuestros sensores los muestran en la cima de la colina, pero no tenemos registros de su ruta de aproximación. Control confirmado. El equipo azul está en posición y listo para la segunda fase del ejercicio. Hubo una larga pausa antes de que el árbitro respondiera. Excelente trabajo, equipo azul. Nos sorprendieron a todos, incluso nosotros. Al concluir el ejercicio y comenzar el regreso de los equipos a la base, Sara se encontró rodeada de cadetes que habían pasado los 2 días anteriores burlándose de sus capacidades. Ahora la miraban con una mezcla de respeto y curiosidad que nunca antes había visto. ¿Cómo supieron de ese barranco?, preguntó un miembro del equipo rojo. No aparece en ninguno de los mapas que estudiamos. A veces, la información más importante proviene de la observación directa en lugar de basarse en la documentación existente, respondió Sara diplomáticamente. El sargento Williams se acercó al grupo con su habitual expresión brusca, pero Sara pudo ver algo diferente en sus ojos. Martínez, buen trabajo. Ese fue uno de los mejores pensamientos tácticos que he visto de los cadetes en años. Esa noche, en el comedor, el ambiente alrededor de Sara se había transformado por completo. En lugar de estar sentada sola, se encontró en el centro de animadas discusiones sobre tácticas, estrategia e historia militar. Cadetes que apenas la habían reconocido ahora la preguntaban. Opiniones y perspectivas. Tengo que preguntar, dijo el corpulento cadete de Texas, quien había sido uno de sus críticos más duros. ¿Dónde aprendiste a pensar así? Eso no fue suerte de principiante. Sara consideró su respuesta cuidadosamente. Podría contarle sobre su infancia en bases militares por todo el mundo, sobre las incontables horas que había pasado en el estudio de su padre leyendo manuales tácticos y relatos históricos de batallas famosas. Podría mencionar las clases particulares de generales retirados que eran amigos de la familia o los programas de verano en las academias militares que habían llenado su adolescencia. En cambio,
Simplemente dijo, siempre me ha interesado la historia militar. Se aprende con el tiempo. Era técnicamente cierto, aunque no del todo completo. La realidad era que la educación militar de Sara había sido mucho más completa de lo que nadie sospechaba. Su padre no solo había fomentado su interés por los asuntos militares, la había preparado sistemáticamente para el liderazgo desde una edad temprana, aunque ni siquiera podía predecir la rapidez con la que necesitaría poner en práctica esas lecciones. Durante las semanas siguientes, la reputación de Sara siguió creciendo. Destacó en todos los aspectos del entrenamiento, desde la puntería hasta la planificación táctica y el acondicionamiento físico. Pero lo más importante es que había demostrado una capacidad para inspirar y liderar a otros que iba más allá de la competencia técnica. Otros cadetes comenzaron a buscarla en busca de consejo y orientación. Cuando tuvo dificultades con las exigencias físicas del entrenamiento, Sara lo ayudó a desarrollar un programa de acondicionamiento que aprovechara sus puntos fuertes. Cuando se enfrentó a una sanción disciplinaria por discutir con un instructor, Sara la instruyó sobre el protocolo militar y los canales adecuados para expresar sus inquietudes. Incluso él, que había regresado del ejercicio táctico con la confianza muy quebrantada, comenzó a tratarla con respeto a regañadientes. Nunca reconoció abiertamente que su trato despectivo había sido incorrecto, pero su comportamiento cambió notablemente. La transformación tampoco pasó desapercibida para los cadetes de entrenamiento. Los instructores, que al principio consideraban a Sara una cadete más, empezaron a notar su rendimiento y potencial. El capitán la tomó aparte después de un ejercicio particularmente difícil. Martine, ¿has pensado en tu trayectoria profesional después del entrenamiento básico?, preguntó. Primero estoy centrada en completar esta fase del entrenamiento, señor, respondió Sara con diplomacia. Buena respuesta. Pero cuando esté listo para pensar en el futuro, considere postularse para la escuela de candidatos a oficiales. El ejército necesita líderes que puedan pensar de manera innovadora. Sara asintió respetuosamente, aunque no pudo evitar sonreír por dentro. Si el capitán supiera que le depara realmente el futuro, probablemente se caería de la silla en estado de shock. A medida que pasaban las semanas, comenzaron a circular rumores sobre próximos cambios en la estructura de mando de la base. Se decía que pronto llegaría un nuevo comandante, alguien con un historial impresionante que había sido elegido personalmente para una misión especial. La especulación sobre quién podría ser y qué cambios traería se convirtió en un tema de conversación favorito entre los cadetes. Sara escuchó estas discusiones con particular interés, aunque tuvo cuidado de no revelar por qué. El secreto que había estado guardando desde su llegada al campamento Valor estaba a punto de ser revelado de una manera que sorprendería a todos los que creían conocer su historia. La base de respeto que había construido a través de su desempeño y liderazgo estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras que ninguno de ellos podía imaginar. La joven de la que se habían burlado como nueva cadete se estaba preparando para asumir un papel que cambiaría para siempre la dinámica del campamento Valor. La mañana de la sexta semana en el campamento Valor amaneció gris y nublada con el tipo de nubes pesadas que prometían lluvia antes del mediodía. Sara estaba en formación con el resto de su unidad de entrenamiento, escuchando al sargento Williams anunciar que su programa de entrenamiento regular se suspendería para una ceremonia especial. A las 14 horas realizaremos una ceremonia de cambio de mando, ladró Williams. El nuevo comandante de este centro de entrenamiento llegará hoy. Uniformes de gala, botas lustradas y su mejor porte militar. Cualquiera que avergüence a esta unidad tendrá que limpiar letrinas durante el próximo mes. La emoción entre los cadetes era palpable. Las ceremonias de cambio de mando eran eventos raros, especialmente las instalaciones de entrenamiento, y todos tenían curiosidad sobre quién sería su nuevo líder. Durante semanas habían circulado rumores sobre un oficial destacado con experiencia en combate que iba a ser contratado para revolucionar el programa de entrenamiento. Escuché que es un coronel que sirvió 3 veces en Afganistán, susurró durante el descanso. Apuesto a que se agregará alguien de las fuerzas especiales. Dicen que quien quiera que sea tiene reputación de ser duro pero justo. Sara escuchó la especulación con una mezcla interna de nerviosismo y anticipación. Hoy era el día en que su secreto cuidadosamente guardado finalmente sería revelado. La pregunta que la mantenía despierta por las noches no era si estaba preparada para asumir la responsabilidad. Se había estado preparando para este momento toda su vida.
La pregunta era si los cadetes que habían llegado a respetarla y confiar en ella seguirían sintiendo lo mismo cuando supieran la verdad. Mientras los cadetes se dispersaban para prepararse para la ceremonia, Sarah vio una figura familiar cerca del edificio administrativo. El coronel Robert Martínez, su padre, conversaba con el personal superior de la base. Incluso desde la distancia, podía ver el orgullo y la preocupación en su postura. Él había sido quien organizó esta asignación, moviendo hilos y pidiendo favores para asegurar que su hija tuviera la oportunidad de mostrar su valía en un rol de liderazgo. Pero también había insistido en que ella se ganara primero su lugar entre los cadetes sin la protección y la carga de su apellido. El respeto dado libremente no vale nada. Él le había dicho, solo el respeto que se gana te servirá cuando haya algo real en juego. La ceremonia de la tarde estaba prevista que se llevara a cabo en el patio de armas principal con la asistencia de todo el batallón de entrenamiento. Mientras los cadetes se reunían con sus uniformes de gala, Sarah tomó su posición entre sus compañeros, con el corazón martillándole contra las costillas. El general Hammond, comandante regional, fue el oficial que presidió la ceremonia. Era una mujer severa, de cabello plateado y con reputación de ser absolutamente inflexible en lo que respecta a los estándares y protocolos militares. Las damas y el general Hammond anunciaron desde el podio. Su voz se escuchó claramente en toda la formación reunida. Nos reunimos hoy para presenciar la transferencia de mando de la instalación de entrenamiento Camp Valor. Esta instalación tiene una orgullosa historia de preparar a los mejores soldados de Estados Unidos para el servicio militar. Y hoy damos la bienvenida a un nuevo líder que continuará esa tradición de excelencia. Sarah se dio cuenta y varios otros cadetes escanearon el estrado de revisión tratando de identificar cuál de los oficiales visitantes se presentaría como su nuevo comandante. Pudo ver la confusión en sus caras cuando se dieron cuenta de que ninguno de los candidatos obvios parecía estar moviéndose hacia el podio. El nuevo comandante aporta a este puesto una combinación única de logros académicos, brillantes táctica y capacidad de liderazgo demostrada. Continuó el general Hammond, graduado de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point con títulos avanzados en ciencias militares y relaciones internacionales. Veterano de combate con múltiples despliegues y condecoraciones por su valor bajo fuego. Se inclinó ligeramente hacia Sarah y susurró, «Esta persona parece una leyenda andante». Si él supiera, pensó Sarah. Por favor, demos la bienvenida a la nueva comandante del Centro de Entrenamiento Camp Valor, la teniente coronel Sarah Martínez. El silencio que siguió fue tan completo que Sarah podía oír el viento susurrando entre los árboles al borde del patio de armas. Todas las cabezas de la formación se giraron para mirarla mientras la realidad del anuncio caía en la cuenta. Los mismos cadetes que una vez la habían descartado como un peso muerto ahora colaboran como un equipo efectivo. Aprendí hace mucho tiempo que los mejores líderes se forman entendiendo lo que significa ser liderado. Ella respondió, a veces la perspectiva más valiosa que puedes obtener es mirando desde abajo hacia arriba. El éxito del enfoque poco convencional de Sarah para la preparación del liderazgo no pasó desapercibido en los niveles superiores de mando. Las escuelas de liderazgo militar comenzaron a estudiar el modelo Camp Valor como un ejemplo de cómo comprender las experiencias de sus subordinados podría mejorar la efectividad del mando. Pero para Sarah, la verdadera medida del éxito no estuvo en el reconocimiento oficial ni en las oportunidades de avance profesional que comenzaron a llegar a su camino. Fue en ese momento cuando un jefe de escuadrón pasó por su oficina para discutir un tema de entrenamiento. «Coronel», dijo al concluir la reunión, «necesito preguntarle algo que me ha estado molestando desde el día en que usted tomó el mando». «Adelante, sargento». «¿Sabías ese primer día, cuando todos te estábamos dando la lata, que serías nuestro oficial al mando?» Sarah se reclinó en su silla y consideró la pregunta que había estado esperando durante meses. Sabía que tomaría el mando de esta instalación. Sí. Lo que no sabía era si estaría preparado para asumir la responsabilidad cuando llegara el momento. Y ahora Sarah miraba desde la ventana de su oficina el campo de entrenamiento donde el siguiente grupo de cadetes estaba trabajando para superar los mismos obstáculos que una vez la habían desafiado. Ella podía ver la misma dinámica desarrollándose. Los fuertes ayudando a los débiles, los experimentados guiando a los recién llegados, la construcción gradual de la confianza y el respeto mutuo que formaron la base de las unidades militares eficaces. Ahora,
Sé que los mejores líderes no son los que empiezan desde arriba, dijo. Son ellos quienes entienden cada nivel de la organización que se les pide dirigir. La burla, la duda, la ganancia gradual de respeto, todo eso fue parte de mi educación. Asintió lentamente. Ya sabe, coronel, al recordarlo, no creo que ninguno de nosotros se haya burlado de usted porque pensábamos que no podía hacer el trabajo. Creo que nos burlamos de ti porque teníamos miedo de que pudieras hacerlo mejor que nosotros. Al salir de su oficina, Sara reflexionó sobre el viaje que la había llevado hasta ese punto. La joven que había bajado de un camión de transporte hacía 6 semanas confiaba en sus habilidades, pero no estaba segura de si estaba preparada para liderar. El teniente coronel, que ahora comandaba el campamento Valor, había aprendido que el verdadero liderazgo no consistía en demostrar que uno era mejor que todos los demás. Se trataba de ayudar a todos los demás a ser mejores de lo que creían posible. El secreto que había llevado durante esas semanas como cadete no había sido solo sobre su rango o su destino. Se trataba del tipo de líder en el que ella elegiría convertirse. Y al final, las burlas y las dudas a las que se había enfrentado habían sido los mayores regalos que su carrera podía haber recibido, porque le habían enseñado la lección más importante de todas. El respeto nunca se da, siempre se gana, y los mejores líderes son aquellos que nunca olvidan lo que se siente ganar el éxito desde cero.